Bien, ¿cómo están? Muy buenas tardes. En esta clase vamos a ver lo que se refiere a la programación en N capas. Para esto, nosotros vamos a construir una capa en el cual vamos a tener todas las clases. Esta capa se va a llamar la capa entidad. Posteriormente, necesitamos una capa específica en donde vamos a tener nuestra conexión a la base de datos. Esta capa va a ser la capa DAL, ¿sí? La capa lógica de acceso a los datos, en la cual vamos a tener dos clases. Una clase que se va a llamar DBCommon y específicamente es aquí en donde nosotros vamos a tener la línea de conexión a nuestra base de datos. Luego vamos a tener otra clase que se va a llamar ventas DAL. Aquí nosotros vamos a declarar todos los procedimientos almacenados. Luego vamos a tener una capa que va a ser la capa, la lógica del negocio, en el cual nosotros vamos a llamar, sí, vamos a llamar a los procedimientos que creamos en la capa DAL, lo vamos a llamar desde esta capa, desde la capa lógica de negocio. Y finalmente vamos a tener la última capa que va a ser la capa de presentación. En este caso vamos a utilizar un proyecto que es de WPF y esta va a tener dos clases. Una en donde vamos a tener el ingreso de las ventas y en la otra para realizar la consulta de estas ventas. Para esto debemos también tener claro qué capa se va a referenciar con qué capa. Es decir, para yo utilizar todos los elementos de la capa entidad, yo desde la capa DAL tengo que referenciar a esta capa. De la misma manera, como yo desde la capa, la lógica del negocio, yo voy a llamar a todos los procedimientos. Entonces, ¿qué es lo que necesito? Necesito referenciar. Es decir, en la capa BL, ¿sí? Yo tengo que referenciar a la capa DAL. Y por último, en la capa WPF, nosotros tenemos que referenciar a la capa, a la lógica de negocio, sí, simplemente vamos a llamar ya los procedimientos, pero también lo que debemos necesitar es todos los elementos de la clase. Entonces vamos a tener dos referencias, ¿sí? Uno a la capa BL y otro a la capa EN. Y lo mismo esta capa BL. La capa BL va a tener una referencia a la capa DAL y va a tener una referencia a la capa EN. Entonces, de esta manera nosotros vamos a construir nuestro proyecto. ¿Qué base de datos vamos a utilizar? Vamos a utilizar SQL Server. Entonces, nos ingresamos a la base de datos, vamos a crear una base de datos que se llama Total Ventas y dentro de esta nosotros vamos a crear todos nuestros procedimientos almacenados. Específicamente vamos a crear el procedimiento almacenado de agregar ventas, consultar ventas por nombre, eliminar ventas y modificar ventas. Una vez creados los procedimientos almacenados, empezamos a crear nuestro proyecto. Al crear nuestro proyecto, obviamente creamos todas las capas que ya mencionamos y que deben estar referenciadas y empezamos a realizar la programación. Entonces, lo importante aquí es esto, ¿no? En el formulario, la interfaz del usuario, vamos a tener para ingresar las ventas y luego la de consultar las ventas. Para poder utilizar la base de datos debemos instalar un programa que se llama Microsoft SQL Server Manager Studio. Una vez ejecutado el programa, nosotros podemos ingresar de dos maneras. La primera puede ser mediante la autenticación de SQL Server o la autenticación mediante Windows. Si ingresamos mediante la autenticación de Windows, yo aquí podría hacer la modificación para poder ingresar la clave y poder ingresarme como superusuario. Entonces nos vamos aquí a la opción de seguridades, en la opción de login y aquí tenemos la cuenta del superusuario. Entonces, ¿qué hacemos? Damos un clic en la cuenta del superusuario y agregamos la clave. Cambiamos una clave. En este caso, voy a ingresar la clave con la que ingreso a mi computador y simplemente aceptamos los cambios.
ver, esto sería... Ah, ya tengo cambiado la clave, ¿no? Eh, voy, me desconecto, voy a conectarme y voy a ingresar con la autenticación de SQL Server, es decir, con el superusuario. Y ingresamos con la contraseña que lo hemos modificado. Ahora, en Database, ¿qué es lo que hacemos? Vamos a crear una base de datos. ¿Qué hacemos? Simplemente clic derecho, nueva base de datos. ¿Y qué nombre le vamos a agregar a la base de datos? Le vamos a agregar el nombre de ventas. Dentro de esta base de datos, nosotros vamos a tener una sola tabla. ¿Cuál va a ser esta tabla? Esta tabla va a ser total ventas. El total ventas va a tener 4 campos. ¿Cuáles son estos campos? Vamos a tener un ID. En el momento que yo ingreso el campo ID, hacemos clic derecho y bueno, especificamos que esta va a ser mi clave primaria. ¿Sí? Primero eso. Una vez que yo especifico que sea la clave primaria, yo quiero que este campo se me incremente automáticamente de uno en uno. Entonces nos vamos simplemente acá a la identificación de las especificaciones, le damos un clic aquí y esto por default viene así, no viene no. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que realizar? Simplemente cambiamos a yes y aquí me dice que se va a incrementar de uno en uno. Tenemos el campo nombre que va a ser de tipo varchar. Tenemos total de ventas que va a ser de un entero grande, big int. Y también el estado que va a ser de varchar, igual de una dimensión de 100. Bien, simplemente guardamos. En el momento que guardamos, si es la primera vez que creamos la tabla, me va a pedir el nombre de la tabla. ¿Qué nombre le vamos a poner? Total ventas, ¿sí? Total ventas. Entonces, de esta manera hemos creado la tabla con 4 campos. Todo el trabajo que se va a realizar sobre la base de datos lo vamos a hacer en este servidor, pero para eso nosotros debemos crear procedimientos almacenados. Para crear los procedimientos almacenados, nos vamos acá a la opción de la programación, procedimientos almacenados, clic derecho y hacemos clic en crear el procedimiento almacenado. Aquí debemos especificar la base de datos con la que nosotros vamos a trabajar. Entonces aquí sería use ventas. Especificamos la base de datos y también es recomendable poner el autor, quien creó la fecha y la descripción. ¿Para qué? Para tener en cuenta cuando nosotros queramos realizar alguna modificación, tener un histórico de quién nomás alteró en este caso, el procedimiento almacenado. Entonces aquí vamos a poner el nombre que va a ser Wilson Gustavo Django. Entonces vamos a crear también agregar la fecha. Entonces vamos 14, 11, 2020. ¿Y qué es lo que vamos a hacer? Vamos a crear el procedimiento almacenado, pero el de agregar ventas. Para el agregar ventas, nosotros simplemente que necesitamos el nombre, total ventas y el estado. No necesitamos del ID. ¿Por qué? Porque el ID se incrementa automáticamente. Entonces, aquí el error común que solemos cometer es esto, ¿no? Estos nombres deben coincidir con el nombre de las columnas de la tabla. Entonces, miren, vamos verificando, tengo el nombre, si coincide, total ventas coincide y el estado coincide. Y estos debe coincidir con las variables que nosotros hemos creado. Entonces, una vez realizado esto, simplemente seleccionamos, ejecutamos y verificamos si me ha creado el procedimiento almacenado. Entonces refrescamos y miren, tengo aquí
el procedimiento almacenado de el de agregar ventas. Bien, para el de modificar ventas, ¿qué es lo que necesitamos? Lo mismo, ¿no? Pero necesitamos el ID. Entonces, este va a ser modificar ventas. Ingresamos en el ID, lo mismo, no nombre, total ventas de estado. ¿Y qué es lo que hacemos? Hacemos un update de la tabla. Seleccionamos, ejecutamos y nuevamente verificamos. Y vamos a verificar. Y tenemos creado el de modificar. Para eliminar las ventas necesitamos solo el ID. Y eliminamos todos los campos de la tabla siempre y cuando sea el ID que nosotros ingresemos. Entonces, esto va a ser eliminar ventas. Igual selecciono, ejecuto, verifico y tenemos creado. El de consultar ventas, entonces solo modificamos, consultar ventas. Y lo único que necesitamos sería seleccionar la tabla. Es decir, que esto me va a quedar de la siguiente manera. Sí, solo necesitamos hacer la selección de toda la tabla. Ejecutamos. Si no nos dio ningún error, verificamos. Y tenemos el de consultar ventas. Por último, necesitamos consultar ventas por nombre del producto. Entonces, igual, simplemente modificamos. Y aquí la variable que necesitamos va a ser el nombre del producto. Entonces, tenemos el nombre y seleccionamos el total de todos los campos de la tabla total ventas, siempre y cuando sea el nombre que nosotros ingresemos. De la misma manera, señalamos, ejecutamos, refrescamos y verificamos que esté creado todos los procedimientos almacenados. Bien, entonces tenemos creados el de agregar, consultar ventas por nombre, eliminar ventas y modificar ventas. Aquí debemos tener mucha precaución. Antes de empezar a programar, primero debemos verificar que todos los procedimientos almacenados que hemos creado estén bien. Para esto, ¿qué es lo que hacemos? Ejecutamos, es decir, vamos a ingresar una venta, vamos a consultar una venta, vamos a consultar una venta por nombre, eliminar y a modificar. Entonces, para esto creamos una nueva consulta y con la palabra reservada exec, luego el nombre de procedimiento almacenado y los parámetros, ejecutamos y verificamos que nos ingresa el producto. Entonces me dice que sí fue creado. ¿Y cómo verifico? Entonces voy a hacer lo siguiente. Voy a consultar esa venta. Consultamos esa venta y miren, tenemos creado. Sí, tenemos creado. Vamos a ahora a consultar la venta por nombre. Entonces, igual simplemente la palabra reservada, exec, arrastramos el nombre del procedimiento almacenado y lo único que necesitamos aquí es el nombre. Voy a ingresar uno que no existe, me debe dar un error. Ejecutamos, si no existe, pero había uno que era cuaderno. Entonces vamos a visualizar los datos. Sí, también había otro que era esfero. A ver, hagamos esto. Exec y consultar ventas y solo quiero ejecutar esto y es esferos. Entonces ahora aquí sería
esferos y ejecuto esta sentencia y está ahí. Entonces, miren, hemos verificado el de agregar, consultar ventas, consultar ventas por nombres. Lo que me haría falta es eliminar. Entonces voy a eliminar, a ver, vamos a ver cuántos productos tengo. Voy a eliminar el producto con el ID 3. Entonces, hago lo mismo, un exec, eliminar ventas. Pero ¿cuál quiero eliminar? El que quiero eliminar es el ID 3. Entonces selecciono, ejecuto y de nuevo visualizo. Bien. Y por último lo que haríamos es modificar. Entonces este estado que está vendido lo voy a modificar, pero de acuerdo a cuál ID, de acuerdo a este ID. Es decir, lo mismo, ¿no? Vamos a hacer esto. Modificar. Y aquí sería entonces primero tengo que ingresar el ID, luego los campos. Este sería esferos. Voy a modificar todo. Entonces, cuaderno. Aquí vamos a poner el valor 50 y en vendidos, ok. Seleccionamos, ejecutamos, afectado, consultó todo y está, miren, he modificado. Entonces, una vez que hemos creado los procedimientos almacenados, lo hemos verificado que todos están funcionando completamente, de aquí el siguiente paso sí sería ya empezar a programar. Entonces esto nos ayuda bastante. ¿Por qué? Porque si nos da algún error en el momento que estamos programando, nosotros vamos a estar seguros que no va a ser en los procedimientos almacenados que están fallando, sino específicamente va a ser en la programación.